Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Amén. Dios bendiga a esta humilde audiencia que nos contacta a través de las redes cibernéticas, a través de Facebook, a través de YouTube. Dios me recuerde mucho. En esta noche, ¿verdad? Nuestro templo, Iglesia de Pentecostal, porque ese 4 nos sube acá. Vamos a entrar en esta noche en un estudio bíblico que tiene que ver relacionado con la vida de Salomón. Y vamos a aprender en esta noche quién era Salomón. Y vamos a ver claramente lo que Dios demanda del hombre, lo que Dios hace con el hombre. Pero quiero compartir, ¿verdad?, en esta noche en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 17 al 19. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 17, gloria a Dios, al 19. Vamos a estar de pie, hermano, ya que vamos a lecturar la palabra del Señor, con mucha reverencia. Y vamos, ¿verdad?, a leer en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre: cuánto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Vamos a orar. Padre, en este momento de cielo y de gloria, Dios de nuestra salvación, te damos gracias una vez más, Señor Dios mío, porque tú te has complacido de que estemos aquí en tu casa nuevamente, Señor, humillado ante tu presencia. Señor, llevando este estudio a través, Padre amado, Señor, de estas redes, a través de nuestro templo desde el cielo, donde nos hemos reunido a aprender, a conocer, Dios del cielo, Padre, a entender tu palabra, a aplicarnos, a ponerla por obra, Dios del cielo. Señor, Dios del cielo, que salgamos enseñados y edificados, Dios del cielo, Padre amado, a través de tu palabra y tu Santo Espíritu. Dame la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento que yo necesito, Dios del cielo, para poder ejercer, Padre amado Dios, tu voluntad en esta hora. Necesito que tú pongas en mí, Señor, ese Espíritu, Señor, Dios del cielo, tu Santo Espíritu, que tú tomes el dominio de mi persona en este momento, Dios del cielo, Dios. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Oye bien, hermano, la historia de este personaje llamado Salomón. Pero quiero hablarle también de David, su padre. David tenía en su corazón edificar de casa a Jehová. Y es bueno, hermano, edificar de casa a Jehová. Es un anhelo, un deseo, uno poder tener en su corazón edificar de casa a Jehová. Pero esa era el deseo y el anhelo de David, pero no era la voluntad del Padre. Y David tenía eso bien en el corazón, quería hacerlo, y tenía para hacerlo, y sabía cómo hacerlo también. Él tenía ese anhelo, fuego con fuego, amén, celo con celo de Dios. Él quería edificar la casa, Señor. A veces hay cosas en nuestra vida que queremos hacerlas, pero Dios no las permite. Dios no las permite porque Él sabe el por qué no las permite. Él sabe muy bien el por qué. Aunque tengamos el anhelo, el deseo, oh Dios, Dios no permite ciertas cosas en nuestra vida, aunque estén en nuestros corazones. Dice ahí claramente, ¿verdad?, en Primera de Reyes 8:17, Salomón hablando: y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y dice en Primera de Reyes 8:18, pero Jehová dijo a David, mi padre: cuánto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo.
Él lo tenía. Alabado sea Dios. Él quería, él tenía ese deseo. Pero dice la palabra bien claro en 1 Reyes 8:19, pero tú no edificarás la casa sino tu hijo, que saldrá de tu olor, él edificará la casa. Hermano, lo que pasa es que aquí hay que ver que es el instrumento que Dios escoge. Porque es el instrumento que Dios escoge. Algunos quieren ser pastores, pero Dios no le da el deseo ni tampoco la autorización para que sean pastores. Algunos quieren ser evangelistas y Dios no los llamó a evangelistas. Algunos quieren ser cantantes, pero Dios no los llamó a cantantes, adoradores. O sea, es el lugar donde Dios quiere poner a la persona. Porque el que pone las posiciones no son los hombres. El que pone la posición es el Dios que los llamó. Ese es el que pone y da la posición al hombre donde lo necesita. ¿Dónde lo quiere? Todo con planes y propósitos, porque todas las cosas que Dios hace son con planes y propósitos. En 1 Reyes 8:20 dice: Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y dice en el versículo, amén, 21, de 1 Reyes 8, y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando nos sacó de la tierra de Egipto. Y dice ahí, en 1 Reyes 8:22 y 1 Reyes 8:23, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel. Oiga, alabado sea Dios, y extendió sus manos al cielo. Y dice en el versículo 23, dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, dijo él, Salomón, exaltando el nombre que sobre todo nombre. Y dijo Salomón, ni arriba en el cielo ni abajo, amén, en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia de tu siervo, los que andan delante de ti con todo que su corazón. Mire la diferencia, hermano. Mire todo lo que expresa este hombre de Dios, llamado por Dios, el hijo de David, el rey Salomón. Como expresa el sentir que había en su corazón. Un corazón totalmente abierto, dado, amén, a aquel que lo llamó a hacer su voluntad. Mira bien, David tenía en su corazón edificar casa de Jehová, pero Dios no se lo permitió. Porque cuando Dios nos permite algo, Él sabe por qué no lo permite. Y nosotros con eso nos vamos por encima y queremos irnos por encima de lo que Dios nos permite. Ahí es que entran y vienen las consecuencias serias. Pero David era un hombre totalmente entendido. David supo el por qué, porque Dios le dijo el por qué era que no podía edificarle casa en su nombre. En 1 Crónicas 17, 3 y 4, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casas en que habite. Y dice en 1 Crónicas 17, 11 y 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, es decir, que él se iba a morir, él iba a partir, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. David tenía muchos hijos, hermano, pero de todos los hijos que tenía David, aunque tenía muchos, amén, Dios se había complacido solamente de uno. Alabado sea Dios, de uno. Y ese uno era Salomón. Alabado sea Dios. Mi alma te bendice. Vamos a indagar más sobre este asunto. En 1 Crónicas 22, 5 y 6, 7, 8 y 9 dice: y David dijo a Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le preparé
le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Dice en el versículo 6 de 1 de Crónicas 22 y 27 y 28, perdón, 1 de Crónicas 22, 6, 7, 8 y 9. Entonces dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Por eso fue que Dios no permitió que David, aunque tenía en su corazón edificarle casa a Dios, Dios no lo permitió, porque en las manos del rey David se había derramado mucha sangre. Alabado sea Dios. Dice el versículo 9 de 1 de Crónicas 22, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en su día. Mire la voluntad de Dios, la que siempre ha querido en nosotros, el hacer su voluntad. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos eso. Dice en 1 de Crónicas 22, 10 y 1 de Crónicas 22, 11, él edificará casa en mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Él había sido marcado, separado, con un propósito para hacer la voluntad de Dios en aquel tiempo. Alabado sea Dios. Hablando más de este asunto de la escritura, que dice la escritura en 1 de Crónicas 28, 1, 2 y 3, dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y dice en el versículo 2 de 1 de Crónicas 28, y levantándose el rey David puesto en pie, dijo, hoy, hermano mío, y por lo mismo, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposaba el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Es que ya David tenía un plan. David, en este caso aquí, se le puede poner el nombre de arquitecto. Aleluya. Amén. Un ingeniero, donde él ya estaba preparado para edificar la casa. Alabado sea Dios, hermano, y alaba. Pero dice el versículo 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Alabado sea Dios. Amén, hermano. Dice en el versículo 4, 5, 6, 7, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y dice ahí, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a
Él por Padre. Y dice el versículo 7, así mismo yo confirmaré su trono, su reino, para siempre, si Él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mi decreto como en este día. ¿Acaso yo me pregunto que el Señor es hombre de oración? ¿Acaso yo me pregunto que Dios es un Dios que cambia sus mandamientos, cambia sus leyes, cambia sus preceptos, cambia sus estatutos, cambia sus ordenanzas? No. Ese Dios que en aquel entonces daba estos mandamientos es el mismo Dios que hoy está vigente dando los mismos mandamientos sin sombra de variación. Porque Dios lo que quiere es que el hombre le cumpla con los mandamientos establecidos dados por Él, no por los hombres. El hombre dicta nuevas leyes, el hombre cambia las leyes, el hombre le añade, el hombre le quita, pero Dios sigue siendo el mismo Dios hoy, mañana y siempre. Y su ley es perpetua, su ley es permanente, su ley es para siempre. Si nosotros nos metemos en la historia de la Biblia, vamos a conocer las leyes, amén, conforme están puestas y fueron escritas para nosotros, el cual Dios quiere que nosotros obedezcamos, que siempre lo que quiere es que le cumplamos, amén, con sus mandamientos. Entonces hará prosperar nuestro camino. Aleluya. Alabado sea Dios. Oiga bien, hermano, bendito sea tu nombre. Mi alma te bendice. Salomón se casó con la hija de Faraón de Egipto. De lo que habla Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Salomón hizo, dice aquí, parentesco con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Salomón construyó 2 casas. Salomón construyó la casa real donde iba a habitar, pero también edificó, construyó la casa de Dios, que es el templo, donde iba a estar permanentemente el arca. Alabado sea Dios. Y usted sabe que el arca siempre tipificó presencia de Dios, donde Dios iba a estar ahí presente. Oigan, Primera de Reyes 3:3 dice también: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incenso en los lugares altos. Oiga bien, la sabiduría de Salomón era tan grande que superaba la sabiduría de todos los hombres de aquellos tiempos. Mire si era grande la sabiduría de Salomón. Primera de Reyes 4:29-31. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Eman, Calcol, Dara, hijo de Maón, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Mire si Dios le había dado y lo había dotado de una gran sabiduría. Un hombre totalmente sabio, con una sabiduría que provenía directamente del Dios Todopoderoso. Dios le dio a Salomón en Primera de Reyes 6, versículo 11 al 14. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos, hicieras mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi
y no dejaré a mi pueblo Israel. Dice en el versículo 14, 1 de Reyes 6, así pues Salomón labró la casa y la terminó. Pero Dios le dijo a él, Dios le dijo bien claro, si tú anduvieras en mis estatutos e hicieras mis decretos, que es difícil, será ese hombre entender esto, y guardaré todos mis mandamientos andando en ellos, lo cual para muchos es imposible, porque han violado ese mandamiento. Dios le dijo, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Había una promesa, porque aunque Dios es un Dios de propósito, pero Dios es un Dios de promesa. Dios siempre está estableciendo, amén, promesa. Siempre nos está mostrando la promesa. Siempre quiere que seamos compartícipes y herederos de las promesas. Pero por esas promesas tenemos que pagar un precio, y ese precio es cumplir con sus mandamientos. Alabado sea Dios. Y Dios se lo dijo, si anduviera en mi estatuto, hiciera mis decretos y guardare todos mis mandamientos andando en ellos, yo, dijo Jehová, cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y no solamente esto, porque la bendición de Dios, hermano, es compartida. La bendición de Dios sobreabunda, que es decir, que cuando nosotros hacemos las cosas correctas, cuando nosotros hacemos las cosas rectas, cuando nosotros hacemos las cosas perfectas, oye hermano, la bendición de Dios sobreabunda, se expande. Alabado sea Dios, porque Dios es un Dios de bendición, no es un Dios de maldición. Mi alma te alaba. Dice aquí bien claro, en 1 de Reyes 6:13, y habitaré en ella. Amén. En medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Alabado sea Dios. Y vemos aquí un Salomón que dice en el versículo 14, 1 de Reyes 6, así pues Salomón labró la casa y la terminó. Mi alma te alaba. Usted sabe, hermano, por qué hay tanta confusión. Usted sabe por qué hay tanta gente aún dentro del pueblo de Dios andando errantemente. Usted sabe, hermano, por qué hay tanta gente dentro del pueblo de Dios que están perdidos aún dentro del mismo templo. Usted sabe, hermano, por qué hay tanta gente que han cambiado el Dios Todopoderoso y hoy en día lo que viven solamente en la apariencia dentro del pueblo de Dios es porque violaron el mandamiento establecido por Dios y entraron en un espíritu de confusión. Aleluya. Y cuando el hombre entra en un espíritu de confusión, todo lo que hace está bien, todo lo que hace está correcto, todo está perfecto para ellos. Muchos dicen, Dios anda conmigo, cuando Dios no anda con ellos. Andan solos, andan errantes, perdidos, sin fe, sin esperanza, viviendo más que de apariencia. El evangelio no es de apariencia, el evangelio es de hecho y de realidades. Esto es una realidad divina. Aquí hay algo, hermano, que tenemos que entender bien claro, y es aprender a conocer la voz de Dios y no la voz de los hombres. Tenemos que empezar, hermano, a inclinar el oído, hermano, a lo que tiene que ver relacionado con la palabra de Dios. La palabra de Dios no destruye a nadie. La palabra de Dios lo que hace es que edifica al hombre, que corrige al hombre, que amonesta al hombre, que reprende al hombre. Amén. Que instruye al hombre en su camino, que le da sabiduría al hombre. Alabado sea Dios. Que lo sana, lo liberta, porque Dios es un Dios de propósito. Y lo más grande es, hermano, que vemos un Dios que el enemigo coge al hombre y lo pone a caminar por las cunetas. Dios coge al hombre y lo levanta y lo pone en un sitio estable y lo pone por ahí.
como tuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todo su camino y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y dice en 1 Reyes 8:59: y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Vemos un hombre totalmente conforme al corazón desde Dios, conforme al corazón de lo que su padre le había dicho. ¿Y quién más que David, que le podía un consejo, amén, sabio, para que él se mantuviera íntegro ante un Dios, cuando David sabe el pasado de él, sabiendo ahora, y se lo manifiesta a su hijo, cuando él dice: mi hijo, cuídate, cuídate, amén, alabanza a Dios, de hacer todo lo que se te ha mandado, para que entonces esa palabra que Jehová tu Dios, mi Dios el tuyo, amén, lo ha dicho, se cumpla, esa promesa se cumpla. Maravilloso Dios. El padre entonces lo aconsejó sabio, sabio, sabio. Alabado sea Dios. Dice en 1 Reyes 8:60 y 61: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Eso vemos a Salomón hablando. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando, dijo él, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Alabado sea Dios. La gente se le olvida que nosotros todavía estamos en esta tierra, y muchos se creen que estamos paseando en una nube, y no sabemos, hermano, que tenemos una guerra campal. Sí, Señor. Tenemos una lucha diaria, todos los días de nuestras vidas. Hay un adversario que nos está velando, hay un adversario que está pendiente a nosotros, hay un adversario que quiere trabajar con nuestra mente, quiere trabajar con nuestros corazones, quiere trabajar con nuestra salvación, quiere trabajar con nuestra paz, quiere trabajar con nuestra seguridad, quiere trabajar con nuestra afinidad hacia Dios. Si hay un adversario, está muy pendiente, velando, no duerme, velando los movimientos, los pensamientos, todo lo que se expresa por los labios. Hay un adversario que nos está velando. Alabado sea Dios. Pero también Dios nos dio las herramientas para poder vencer ese adversario que nos está velando, que nos está acechando, que está buscando la manera por dónde atacar, por dónde entrar, para hacernos a nosotros caer de la presencia y que nosotros violemos ese mandamiento establecido que empezó desde el huerto del Edén. Alabado sea Dios. Y la mayoría de los mandamientos que más se violaron en la tierra sigue siendo el número uno: la obediencia. Santo Dios. Porque un mandamiento se viola. Oiga, hermano, cuando usted desobedece, ahí usted violó los mandamientos. Y ese mandamiento fue desde el principio, y hoy en día sigue vigente. ¿Y cuánta gente, hermano, se han caído por ese mandamiento? ¿Cuánta gente han descendido su Dios ajeno? Poderoso Dios. ¿Cuánta gente, hermano, se han creído autosuficientes ellos mismos, sabios en su propia opinión, inteligentes en su propia opinión? Y hoy en día, hermanos, están caídos de la gracia divina y la presencia de un Dios todopoderoso. Oiga bien, Dios hace un pacto con Salomón. 1 Reyes 9, del 1 al 5. Esto es un pacto que Dios hace con Salomón. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa
que cuando Dios quiere hacer algo, Dios se mete y Él hace lo que quiere hacer y usa a quien quiere usar. Amén. Qué lindo. Hace lo que quiere hacer y no hay nadie que le pueda cuestionar a Dios. Amén. Pero Dios, cuando está en su corazón querer hacer algo, quizás para nosotros son cosas imposibles, pero para Él todo es posible porque Él lo hace como Él quiere. Oiga, y le quiero decir que este hombre, Salomón, era un hombre totalmente bendecido por Dios. No le faltaba nada, sino salma para la casa. Lo tenía